Avance, Valle Salvaje, capítulo 251, 10 de septiembre. Victoria mató a Pilara. Las palabras de Mercedes caían como piedra sobre José Luis, llenando de miedo y sospecha cada rincón de su mente. El duque empezaba a preguntarse si Victoria podía estar detrás de la muerte de Pilara. Mientras tanto, Adriana y Rafael lidiaban con un dolor que parecía no tener fin, la pérdida de su bebé. El sol de la tarde bañaba Valle Salvaje con una luz dorada, hermosa y cruel al mismo tiempo, indiferente a los corazones rotos, al futuro que se desvanecía. En la alcoba principal de la hacienda, las cortinas estaban corridas, pero hilos de esa luz polvorienta se colaban, dibujando sombras extrañas sobre el suelo de madera y el edredón donde yacía Adriana. El aire era pesado, inmóvil, cargado con la ausencia de lo que nunca podría ser. El silencio lo llenaba todo, un silencio tan profundo que parecía respirar por sí mismo, un eco hueco de la vida que se había perdido. Adriana tenía los ojos cerrados, pero no dormía. El sueño era un lujo prohibido por su dolor. En la oscuridad de sus párpados revivía, una y otra vez, el instante en que las palabras del médico habían destruido su esperanza. Lo siento mucho, señora, a veces la naturaleza es así de caprichosa. Caprichosa. Una palabra tan frívola para describir el cataclismo que arrasó su mundo. Sentía un vacío físico, un hueco en su vientre que era mucho más que la ausencia de un hijo. Era la ausencia de millones de mañanas, de risas que nunca sonarían, de pequeñas manos que nunca tocarían la suya. Su cuerpo, que había sido un santuario de promesas, ahora se sentía como una tumba. Un suave crujido en la puerta la sacó de su letargo. No necesitaba abrir los ojos, sabía que era Luisa. Reconocía sus pasos cautelosos, la preocupación que la envolvía como un chal. Luisa se sentó en el borde de la cama, hundiendo el colchón con su peso. Durante un largo minuto no dijo nada, simplemente estaba allí, ofreciendo su consuelo silencioso. Una roca en medio del océano de desolación de Adriana. «¿Te traigo un poco de caldo, mi niña?», susurró finalmente Luisa, su voz un bálsamo. «¿No has probado bocado en todo el día?». Adriana negó lentamente con la cabeza, sin abrir los ojos. El solo pensamiento de la comida le revolvía el estómago. «No tengo hambre, Luisa. Creo que no volveré a tener hambre, nunca más», susurró Adriana, con la voz rota, mientras una lágrima solitaria se deslizaba desde el rabillo de su ojo derecho, recorriendo su sien fría y húmeda, perdiéndose entre mechones de su cabello. Luisa extendió una mano arrugada, marcada por los años y el trabajo, y con ternura infinita secó la lágrima con el dorso de sus dedos. «No digas eso, Adriana, no lo digas. El cuerpo necesita alimento, y el alma, tiempo. Sé que ahora todo parece oscuridad, pero la luz vuelve, siempre vuelve. A veces tarda, a veces llega tímida, como el primer sol de primavera, pero siempre regresa». Adriana abrió finalmente los ojos. Eran dos pozos oscuros, llenos de un dolor insondable. Se cruzó con la mirada compasiva de Luisa, unos ojos que habían visto tanto la vida como la muerte, y entonces, el dique que contenía sus emociones se resquebrajó. «Se ha ido, Luisa», sollozó, su voz quebrándose en mil pedazos. «Se ha ido. Era tan pequeño, tan frágil, y yo no he sabido protegerlo. Mi cuerpo le ha fallado, yo le he fallado». «Chist. No, mi niña, no digas eso», la interrumpió Luisa, abrazándola con fuerza. Adriana se incorporó, aferrándose a ella como una náufraga. «Tú no le has fallado a nadie. Estas cosas pasan, son misterios de la vida que no podemos comprender. Le diste todo el amor que tenías, lo cuidaste en tu seno cada segundo, eso es lo único que una madre puede hacer. Amarlo sin condiciones, desde el primer instante, y tú lo hiciste». Se quedaron así, abrazadas. El cuerpo de Adriana temblaba con violentos espasmos de llanto. Lloraba por su bebé perdido, por el futuro robado, por la crueldad de un mundo que le había dado la mayor alegría solo para arrebatársela de la manera más cruel. «¿Y Rafael?», preguntó entre sollozos, el nombre de su amado un ancla en su tormenta. «¿Dónde está? No lo he visto desde... Está abajo, en el patio», respondió Luisa con suavidad. «Está lidiando con su dolor, a su manera». La manera de Rafael era el fuego. Mientras Adriana se ahogaba en su mar de pena silenciosa, Rafael ardía en un infierno de rabia. El dolor, en su caso, no se había convertido en vacío, sino en una furia incandescente que necesitaba un objetivo, un rostro al que culpar. Y en su mente, ese rostro tenía un nombre: Úrsula. La encontró en el jardín, podando unos rosales con una calma exasperante. El chasquido metódico de las tijeras sonaba obsceno,
casi insultante, en medio del luto que pesaba sobre la casa. Úrsula levantó la vista cuando él se acercó, sus pasos pesados levantando pequeñas nubes de polvo del camino de grava. Una sombra de preocupación estudiada cruzó su rostro. «Rafael, querido. ¿Cómo está Adriana?» «Estaba a punto de subir a verla», preguntó Úrsula, con voz ligera, intentando mantener la calma. «No te atrevas a pronunciar su nombre», escupió Rafael, un gruñido bajo y peligroso. Se detuvo a apenas un palmo de ella. Su cuerpo tenso, como cuerda de arco lista para disparar. La miraba desde arriba, los ojos inyectados en sangre. «No te atrevas a fingir que te importa», susurró, cada palabra como un filo. Úrsula retrocedió un paso, poniendo en su rostro la máscara perfecta de inocencia ofendida. Las tijeras colgaban de su mano, inertes. «¿Pero qué dices, Rafael?» «Por supuesto que me importa. La pérdida de vuestro hijo es una tragedia terrible para todos nosotros», intentó sonar convincente. «¿Una tragedia?», rió Rafael, una risa rota, amarga, sin rastro de alegría. «No la llames tragedia. Llámala por su nombre, asesinato. Igual que lo de Julio». El color abandonó las mejillas de Úrsula, dejándola pálida, cerosa. Su máscara titubeó. «Has perdido el juicio. El dolor te está haciendo desvariar. ¿Cómo puedes acusarme de algo tan monstruoso?» «Oh, puedo», gritó él, avanzando un paso que la obligó a retroceder hasta chocar contra un viejo olivo. «Julio estorbaba en tus planes, ¿verdad? Y este niño era el futuro, la continuación de nuestra sangre, un lazo irrompible entre Adriana y yo. Era un obstáculo mucho mayor para ti. Tú lo hiciste. De alguna manera, tú provocaste esto. Tú mataste a mi hijo». La acusación quedó suspendida en el aire, vibrando con veneno puro. Úrsula lo miró, y por un instante Rafael creyó ver un destello de miedo genuino. Pero fue reemplazado de inmediato por una fría, desafiante indignación. «Eres un necio», siseó ella, recuperando la compostura. «Estás ciego de dolor y buscas a quien culpar, pero yo no soy tu chivo expiatorio. No permitiré que manches mi nombre con tus fantasías delirantes. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer». Intentó pasar a su lado, pero Rafael la agarró del brazo. Sus dedos eran garras clavándose en la carne. «Esto no ha terminado», susurró cerca de su oído, su aliento caliente y cargado de odio. «No sé cómo lo hiciste, no sé qué veneno usaste esta vez, si fue en su comida, en su bebida, o si simplemente la maldijiste con tu presencia, pero lo averiguaré. Y cuando lo haga, te juro por la memoria de mi hijo, desearás no haber nacido. Te haré pagar. Te lo juro». La soltó con un empujón brusco. Úrsula tropezó, casi cayó. Se recompuso, alisándose el vestido con manos temblorosas. Sus miradas se cruzaron una última vez. Él, una promesa de venganza ardiente; ella, un hielo que apenas contenía el miedo. Rafael dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio pesado, cargado de amenazas. Mientras tanto, en la casa grande, la atmósfera no era luto, era sospecha. La sombra de la muerte de Julio seguía planeando sobre los muros de la casa grande. Y en el centro de esa sombra estaba un joven aterrorizado, Francisco. Isabel lo observaba desde el otro lado de la robusta mesa de la cocina. El muchacho tenía la mirada perdida en un punto invisible de la pared, las manos retorciéndose nerviosamente sobre su regazo. A su lado, Amadeo permanecía serio, los ojos penetrantes, ejerciendo una presión silenciosa. Ya lo habían interrogado 2 veces, y en ambas chocaron contra el mismo muro de obstinación. «Francisco, por favor», suplicó Isabel, su voz teñida de angustia casi maternal. «Tienes que decirnos la verdad. Sabemos que no fuiste tú». «Fui yo, señora Isabel», repitió el muchacho por enésima vez, la voz monótona, como una lección aprendida de memoria. «Yo serví la merienda. Yo le llevé el té al señorito Julio». «Pero, ¿por qué?», intervino Amadeo, más inquisitivo. «No tenías motivo alguno para hacerle daño a Julio. Al contrario, él te apreciaba. ¿Quién te obligó, Francisco? ¿Quién te está amenazando para que guardes silencio?». Francisco tragó saliva, un gesto casi imperceptible de pánico. Sus ojos se movieron fugazmente hacia la puerta, como si esperara que alguien apareciera de repente. «Nadie, señor Amadeo. Nadie me obligó. Lo hice yo». Isabel se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a él. Tomó sus manos frías y sudorosas entre las suyas. «Mírame, hijo, mírame a los ojos.
Sé que estás protegiendo a alguien. Lo veo en tu miedo. Pero la persona a la que proteges no merece tu sacrificio. Te están usando, ¿no lo entiendes? Van a dejar que cargues con una culpa que te destruirá la vida, tu futuro, tus sueños, todo se acabará. Si nos dices la verdad, Amadeo y yo podemos protegerte. Te lo prometo. Pero tienes que confiar en nosotros. Los ojos de Francisco se llenaron de lágrimas. Por un instante pareció que el muro de mentiras que había construido a su alrededor iba a ceder. Su boca se abrió, temblorosa, como si fuera a pronunciar un nombre. Pero entonces, un ruido en el pasillo, unos pasos que se acercaban, lo hicieron callar de golpe. Volvió a encerrarse en su caparazón, retirando bruscamente sus manos de las de Isabel. Yo serví la merienda, dijo, su voz ahora firme, casi desafiante. Y no tengo nada más que decir. Isabel se levantó, derrotada. Miró a Amadeo con desesperación. Sabía que el chico mentía, que era un peón en un juego macabro. Y un frío terror la recorrió, porque cuando la verdad saliera a la luz, temía que sería demasiado tarde para salvarlo. En otra ala de la casa grande, la tensión era distinta. Allí, la mezcla de pasión prohibida, deber familiar y maquinaciones secretas colmaba cada habitación. Leonardo sostenía en su mano una carta, y el aire estaba cargado de presagios. El papel era grueso, de color crema, y desprendía un leve aroma a lavanda, el perfume que su madre, Amanda, siempre usaba. Cada palabra escrita con su elegante y autoritaria caligrafía era un clavo más en el ataúd de la libertad de Leonardo. Es tu deber, Leonardo. Bárbara es una distracción, un capricho que ha durado demasiado. Irene es una joven de buena familia, respetable, la esposa que te conviene y que traerá estabilidad a nuestras vidas. Debes poner fin a tu absurda historia con la capataz y hacer lo correcto. Convence a tu padre. Cásate con Irene. Es mi última palabra. Leonardo arrugó la carta en un puño, el papel crujió bajo su presión, como protestando. Casarse con Irene. La idea era grotesca, un sacrificio en el altar de las apariencias y las conveniencias. Su amor por Bárbara era lo único real y puro en su vida, un faro en la niebla de las expectativas familiares. ¿Cómo podía su madre pedirle que renunciara a eso? ¿Cómo exigirle encadenarse de por vida a una mujer por la que no sentía nada más que una educada indiferencia? Se sentía atrapado, asfixiado. Necesitaba aire, un plan, una salida. Fue entonces cuando llamaron suavemente a la puerta de su estudio. Adelante, respondió, tratando de calmar su agitación. La puerta se abrió y apareció Irene. Parecía un ángel de inocencia con su vestido claro y su expresión dulce, pero Leonardo sabía que bajo esa superficie había una mente astuta y una voluntad de hierro. «Leonardo, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó ella, cerrando la puerta tras de sí. Un gesto que, en cualquier otra circunstancia, habría sido insignificante, pero que ahora estaba cargado de intención. «Irene, precisamente pensaba en ti», dijo él, intentando que su voz sonara más calmada de lo que realmente estaba. «Acabo de recibir una carta de mi madre». «Lo sé», respondió ella, y la certeza en su voz lo descolocó. «Me escribió a mí también. Me informó de sus planes para nosotros». Leonardo la miró, sorprendido. Su madre no dejaba nada al azar, movía sus piezas en el tablero con precisión implacable. «Entonces sabes que esto es una locura», dijo él, acercándose, con el corazón golpeando en el pecho. «Irene, tú y yo no nos amamos. Un matrimonio entre nosotros sería una farsa, una prisión para ambos. Tú no quieres eso, ¿verdad?». Irene bajó la mirada, un delicado rubor tiñendo sus mejillas. «Mis deseos importan poco, Leonardo», susurró. «Soy una mujer, y mi deber es obedecer a mi familia y asegurar un buen futuro. Tu madre cree que ese futuro está a tu lado. Pero no tiene por qué ser así», exclamó él, desesperado. «Podemos oponernos, juntos. Si ambos decimos que es imposible, si le enfrentamos a mi madre y a mi padre, tendrán que escucharnos». Irene levantó la vista. En sus ojos, Leonardo vio no solo resignación, sino un destello de cálculo, frío y medido. «¿Y qué gano yo oponiéndome, Leonardo?», preguntó, suave, pero firme. «Mi familia estaría decepcionada, y yo también tendría que cargar con las consecuencias. Tu madre se convertiría en mi enemiga», dijo Irene, con voz suave, cargada de lógica fría. «¿Y todo, para qué? ¿Para que tú sigas con tu aventura con esa mujer?». La forma en que pronunció esa mujer estaba llena de un desdén apenas velado.
Leonardo comprendió de inmediato que no estaba hablando con una aliada, sino con alguien evaluando sus propias opciones, calculando cada movimiento. Irene, te lo ruego. Su voz se volvió suplicante, quebrada. Ayúdame. Ayúdame a evitar esto. No quiero atarme a un matrimonio sin amor. No quiero perder a Bárbara. Fue en ese preciso instante, con ambos atrapados en la habitación, sus rostros tan cerca, sus voces cargadas de una intimidad conspiradora. Cuando Bárbara llegó al final del pasillo, vio la puerta del estudio cerrada. Algo inusual. Se acercó lentamente, el corazón martilleándole en el pecho. Acercó el oído y pudo escuchar el murmullo de sus voces. Un nudo de hielo se formó en su estómago. Giró el pomo lentamente y abrió la puerta apenas una rendija. La escena que vio la golpeó como un puñetazo. Leonardo, su Leonardo, estaba de pie muy cerca de Irene, mirándola con una intensidad desesperada. La luz de la ventana los envolvía, creando una escena de intimidad insoportable. No podía oír lo que decían, pero no hacía falta. Su imaginación, alimentada por celos e inseguridad, llenó los vacíos con los peores escenarios posibles. ¿Le estaría suplicando a Irene? ¿Estaban planeando su futuro a sus espaldas? ¿Era ella, Bárbara, quien sobraba en esa ecuación? Cerró la puerta sin hacer ruido. Su mano temblaba. Retrocedió por el pasillo, con el sabor amargo de la traición en la boca. La sospecha, venenosa, acababa de echar raíces en su corazón. Y sabía, con una certeza terrible, que si no hacía algo pronto, crecería hasta ahogarla. Dentro del estudio, ajeno a la tormenta que acababa de desatar, Leonardo seguía intentando convencer a Irene. «Haré lo que sea», prometió. «Si me ayudas, te deberé un favor. Cualquier cosa que necesites en el futuro». Irene lo miró, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. «Piénsalo bien, Leonardo», dijo. «Un favor es algo muy valioso. Quizás, por ahora, lo mejor sea seguirle la corriente a tu madre. A veces, la mejor manera de ganar una guerra no es luchar todas las batallas». Y con esas crípticas palabras, se dio la vuelta y salió, dejando a Leonardo aún más confundido y atormentado. No solo estaba atrapado por su madre, ahora también parecía enredado en la red tejida por Irene, y no tenía idea de cómo escapar. La noche había caído sobre la hacienda de los Rafaels. La oscuridad no traía paz, traía más preguntas, más miedo y más pasión prohibida. La luna, casi llena, bañaba el paisaje con una luz plateada, fantasmal, que se colaba por la ventana. En la habitación, Adriana y Rafael estaban sentados uno frente al otro, en dos sillones junto al ventanal. El llanto había cesado, dejando tras de sí un agotamiento profundo y una calma frágil. Habían hablado poco, compartiendo su dolor en un silencio que solo dos personas que se aman pueden comprender. Finalmente fue Adriana quien rompió el mutismo, su voz apenas un susurro en la penumbra. «Rafael, tengo que contarte algo». Él la miró, los ojos reflejando la luz de la luna. Extendió la mano y tomó la suya. «Dime, mi amor». «Fue antes de que me sintiera indispuesta», dijo Adriana, tragando saliva. «El duque, José Luis, vino a verme. Me hizo una proposición». Rafael se tensó. El mero nombre de José Luis encendía de inmediato la llama de su ira. ¿Qué quería ese miserable?, gruñó, la voz cargada de amenaza. «Quería hacer un trato», continuó Adriana, la mirada fija en sus manos entrelazadas. «Dijo que nos permitiría vivir nuestro amor en paz, que retiraría todas las amenazas, que nos dejaría ser libres». Rafael soltó una risa seca, desprovista de humor. ¿El duque ofreciendo libertad? ¿A cambio de qué? ¿De nuestras almas? «A cambio de las tierras», susurró Adriana. «Y del perdón de la deuda. Quiere que le cedamos la propiedad de todo esto. A cambio, nos dejará marchar, juntos». Un pesado silencio cayó sobre ellos. La propuesta era, a la vez, bendición y maldición. La libertad, el sueño por el que tanto habían luchado, estaba al alcance de sus manos. Una vida juntos, lejos de Valle Salvaje, lejos de muertes, traiciones y dolor. Pero el precio era su legado, las tierras que habían pertenecido a la familia de Rafael durante generaciones, el sudor de sus antepasados, la única herencia que le quedaba. «Es la tierra de mi padre», dijo Rafael, la voz ronca de emoción. «Es todo lo que me queda de él». «Lo sé», respondió Adriana con dulzura. «Pero, ¿qué es la tierra, Rafael? ¿Qué es un legado, comparado con una vida? Una vida juntos».
Lejos de aquí. Podríamos empezar de nuevo. En un lugar donde nadie nos conozca, donde no haya fantasmas en cada esquina. Un lugar donde quizás algún día podríamos. No pudo terminar la frase. La posibilidad de un futuro, de volver a intentarlo, era a la vez un bálsamo y una tortura. Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la tierra plateada por la luz lunar, su tierra. Sentía sus raíces hundiéndose en ella, una conexión ancestral casi física. Renunciar a ella se sentía como una amputación. Pero cuando se giró y vio el rostro pálido y exhausto de Adriana, los surcos de las lágrimas aún visibles en sus mejillas, supo que no había elección posible. «Esta tierra está maldita», dijo, sombrío, con convicción. «Está empapada en la sangre de mi familia. Quizás liberarnos de ella sea la única forma de salvarnos». Dudaban, suspendidos en el umbral de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Aceptar la oferta del duque era rendirse, entregar su herencia al hombre que más odiaban. Pero también era comprar su futuro, una oportunidad de sanar, de vivir. Rechazarla significaba aferrarse al orgullo y al pasado. Pero quizás también a costa de su única oportunidad de ser felices. Su destino pendía de un hilo, y ambos eran dolorosamente conscientes de que cualquier camino que tomaran estaría marcado por el sacrificio. La tensión en Valle Salvaje se sentía como una tormenta que se ha estado gestando durante días, y finalmente estaba a punto de estallar. El epicentro de esa explosión sería el gran salón del palacio del duque José Luis. José Luis estaba de pie junto a la chimenea, aunque el fuego estaba apagado. Sostenía una copa de brandy, observando cómo el líquido ámbar se arremolinaba mientras movía la copa con gesto distraído. Se sentía inquieto. La situación con Adriana y Rafael, la muerte de Julio, la audacia creciente de sus enemigos, todo se volvía demasiado complicado. Se suponía que su matrimonio con Victoria le traería paz, estabilidad, consolidación de poder. Y en cierto modo lo había hecho. Victoria era impecable, inteligente, hermosa y ambiciosa, a veces, demasiado ambiciosa. Un mayordomo anunció una visita inesperada. La señora Mercedes de la Vega. José Luis frunció el ceño. ¿Mercedes? La hermana de su difunta esposa Pilara. Hace años que su relación era, en el mejor de los casos, gélida. Mercedes nunca le había perdonado que se volviera a casar, y mucho menos con Victoria. Su presencia solo podía significar problemas. «Hazla pasar», ordenó, con un suspiro de resignación. Mercedes entró al salón como una furia vestida de luto riguroso. Aunque Pilara llevaba años muerta, su rostro era una máscara de dolor y rabia contenida. Sus ojos oscuros brillaban con una determinación febril. «José Luis», dijo, sin rodeos. «He venido a decirte a la cara lo que llevo demasiado tiempo callando por respeto a la memoria de mi hermana. Mercedes, si esto es otra de tus recriminaciones por mi matrimonio con Victoria, te ruego que... Tu matrimonio con Victoria es la culminación de un crimen». La interrumpió ella, su voz temblando de ira. «Un crimen que cometisteis juntos». José Luis la miró, estupefacto. «¿De qué demonios estás hablando?», dijo, intentando mantener la compostura. «Has perdido la razón». «Ojalá la hubiera perdido», gritó Mercedes, avanzando hacia él. «Así no tendría que vivir con esta certeza que me corroe el alma. Hablo de la muerte de Pilara, José Luis. Hablo de cómo te confabulaste con tu amante, con esa arpía de Victoria, para asesinar a mi hermana». La acusación cayó como una bofetada. Un eco parecía resonar en el vasto salón. José Luis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La copa de brandy tembló en su mano. Eso es la cosa más monstruosa y delirante que he oído en mi vida», tartamudeó, intentando recuperar la compostura. «Pilara murió de unas fiebres repentinas. El médico lo certificó. Tú misma estuviste allí. El médico certificó lo que tú quisiste que certificara», replicó ella, clavando sus ojos en los suyos, buscando una grieta en su fachada. «Pero yo vi cosas, oí cosas. Vi cómo Victoria rondaba a mi hermana en sus últimos días como un buitre, con su falsa compasión. Vi cómo te miraba a ti», gritó Mercedes, su voz quebrándose entre ira y dolor. Con esa suficiencia de quien sabe que el obstáculo está a punto de ser eliminado. Vi cómo la salud de Pilara, fuerte como un roble, se desvanecía de la noche a la mañana después de que Victoria empezara a prepararle sus remedios especiales. José Luis negó con la cabeza, un gesto automático de rechazo. Pero las palabras de Mercedes, venenosas, hirientes,
habían plantado una semilla de duda en su mente. Una semilla helada y terrible. «Estás loca», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Estás consumida por el rencor y la envidia. Victoria me ha dado un heredero. Ha restaurado el honor de esta casa. Tú nunca pudiste aceptar eso. Lo que no puedo aceptar es que la asesina de mi hermana se siente en su trono y lleve sus joyas», exclamó Mercedes, las lágrimas surcando ahora sus mejillas. «Yo amaba a Pilara. Y tú la desechaste por una mujer más joven y ambiciosa. Y no te bastó con abandonarla en vida, tuviste que acelerar su muerte. Ambos lo hicisteis. Y que Dios os perdone, porque yo jamás lo haré». Mercedes se dio media vuelta y salió del salón con la misma rapidez con la que había entrado. Dejó a José Luis solo, temblando, en medio de un silencio atronador. La acusación de Mercedes era demencial, absurda, propia de una mujer desequilibrada por el dolor, ¿o no? José Luis dejó la copa sobre la repisa de la chimenea. Su mano temblaba, incapaz de sostenerla. Un sudor frío le recorrió la espalda. Empezó a temer lo peor. Su mente se convirtió en un torbellino de recuerdos. Imágenes y palabras que había archivado y olvidado, pero que ahora regresaban con luz nueva y siniestra. Recordó la enfermedad de Pilara. Tan rápida, tan inexplicable. Recordó a Victoria, siempre a su lado, solícita, administrando infusiones, controlando sus medicinas. Recordó una conversación, días antes de la muerte de Pilara, en la que Victoria le había susurrado: «Pronto, mi amor, pronto todo esto terminará y podremos ser felices». Él había asumido que se refería a que la enfermedad pasaría. Pero, ¿y si se refería a otra cosa? Recordó el alivio que sintió cuando Pilara murió. Un alivio culpable, sí, pero sobre todo, un alivio inmenso. El camino estaba despejado. Podía casarse con Victoria. Podía tener el heredero varón que Pilara nunca pudo darle. Todo había salido perfecto. Demasiado perfecto. Un escalofrío recorrió su espalda. Una pregunta latente, silenciosa, aterradora: ¿y si Mercedes tenía razón? Un detalle insignificante acudió a su mente con la fuerza de un relámpago. El día del entierro de Pilara, mientras todos lloraban desconsolados, él encontró a Victoria en el jardín. Ella no lloraba. Una pequeña y extraña sonrisa jugaba en sus labios. Cuando le preguntó por qué sonreía en un día tan triste, ella le respondió: «Sonrío por nuestro futuro, mi amor, porque por fin ha comenzado». En ese momento, sus palabras le habían parecido una muestra de amor incondicional. Ahora sonaban como la confesión de una asesina. José Luis se apoyó en la chimenea, sintiendo que las piernas le fallaban. La imagen de su esposa, de la hermosa y elegante Victoria, se transformó ante sus ojos. Ya no veía a la duquesa, a la madre de su hijo. Veía a una manipuladora. Una mujer capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quería. ¿Y si era verdad? ¿Y si Mercedes no estaba loca? ¿Y si la mujer con la que compartía su cama, la mujer que había jurado amar y proteger, era en realidad la culpable de aquella terrible tragedia? El miedo, un miedo puro, visceral, que no había sentido en años, se apoderó de él. Miró hacia la puerta por la que Mercedes había salido, y luego hacia la gran escalera que conducía a las habitaciones donde, en ese mismo momento, probablemente Victoria leía un libro o supervisaba los preparativos de la cena. La mujer que le había dado todo. O que se lo había quitado todo a Pilara para dárselo a él. La pregunta resonó en su mente, atronadora, imposible de acallar. ¿Victoria mató a Pilara? Y la posibilidad de que la respuesta fuera afirmativa lo dejó sin aliento. Solo, en el corazón de su palacio, enfrentado a un horror que jamás habría podido imaginar. El capítulo de su vida que creía cerrado con la muerte de su primera esposa. Acababa de reabrirse de la forma más brutal, amenazando con destruir los cimientos mismos de su mundo.